buenas tardes tengan todos ustedes. Acá estamos de nuevo para seguir con nuestro itinerario psicoespiritual titulado ¿Quién soy yo para poder amar? En ocasiones anteriores hemos visto la importancia del conocimiento personal, sin sombras ni engaños, para estar en grado de poder amar, según los criterios del verdadero amor, el amor cristiano. En un primer momento hemos considerado la naturaleza espiritual del hombre, la condición de base. Luego hemos comenzado a hacer un escaneo personal que pasa por considerar nuestro pasado con lo que hemos hecho y lo que hemos recibido. Esta radiografía personal considera también el presente, es decir, el estado actual, que es el apartado que estamos tratando y que concluiremos con el tema de hoy. A partir del próximo encuentro vamos a considerar el propio yo en orden al futuro, antes de una pausa, digamos, de verano. Y en la última parte del curso trataremos una serie de elementos y recursos que nos ayuda a tomar la propia vida en las manos y reorientarla en base al conocimiento adquirido. Entonces, el tema que veremos hoy hace alusión a las propias relaciones personales, porque en la forma de trato con los demás también expresamos quiénes somos. El autor que sigo en esta ocasión es Giuseppe Sovernigo. Él se sirve de una metáfora muy interesante para explicar las diferentes relaciones que establecemos con los demás. Es decir, la metáfora es la de los territorios. Poco a poco le iré explicando. Antes que nada, aclara que en las relaciones personales hay como un área donde los demás entran a mi vida, que él llama precisamente territorio. Este territorio es lo que los demás encuentran cuando entran en relación conmigo. En su estudio llega a distinguir 8 tipos de territorios. Hay que tener en cuenta que, como en el caso de los temperamentos, esta clasificación claramente no es exhaustiva, ni tampoco pretende describir casilleros fijos, ¿no? Porque no necesariamente encontramos perfiles bien definidos que se ajusten perfectamente, y esto lo sabemos porque cada uno es único y irrepetible. Hay puntos de contacto entre ellos que pueden dificultar la delimitación. Lo importante es que nos ayude a identificar la estructura y la modalidad de nuestro tacto con los demás o lo que prevalece. Comprender entonces el tipo de relación que instauramos con los demás es importante. ¿Por qué? Porque las relaciones nos revelan quién somos, los modos de relacionarnos que tenemos, lo cual nos da información sobre nosotros mismos, sobre quién somos, nuestras dificultades, es decir, nuestros puntos débiles, nuestros miedos, heridas, vacíos interiores, pero también sobre nuestros valores, nuestras calidades y puntos fuertes, claramente. Lo que vemos en la parábola del sembrador, donde hay terrenos con piedras o con espinas, pero también hay un terreno bueno, eminentemente fructífero. También aplica en el ámbito de los territorios, en el ámbito de las relaciones. Así que el terreno bueno es el que sabe reconocer y acoger todo lo bueno que hay en los demás, pero también sabe canalizar o gestionar lo negativo que hay en los demás o en sí mismo, y es capaz de poner en juego los propios talentos al servicio de Dios y de los demás. Vamos pues a ver los varios campos territoriales lo más esquemáticamente posible para que la exposición resulte de fácil comprensión. Ante todo, vamos a hablar del territorio pradera. ¿Qué es un prado?
Es un escenario abierto, es algo bello y en cierto sentido tierra de nadie. A un prado se puede ir a caminar, a jugar, a comer, a descansar, etcétera, etcétera. No hay un requisito. Quien quiera puede entrar. No tiene fronteras, ni muros, ni horarios y no hay algo que se considere exceso. Así que todo el que llega disfruta la estancia. Entonces, ¿quién es esta persona con un territorio pradera? Que los encarna es aquella persona que alegra a todos, que con todos es agradable, que siempre está contenta, siempre disponible, parece muy generoso y hace todo tipo de voluntariados, con niños, con ancianos, en misiones, en la parroquia, en la escuela. Persona de la que se dice siempre es una buena persona, muy alegre, siempre disponible. Pero detrás, claramente, si no está un límite establecido, ¿ok? En este tipo de territorio, en este tipo de modalidad relacional, pueden estar tres problemas. El primero, no sabe decir que no. En la vida hay muchas circunstancias en las que tenemos que necesariamente debemos decir no. Jesús mismo lo dice en el Evangelio. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo. No podemos consentir en algo que sea pecado solamente por quedar bien, jamás podremos. Sin embargo, esa persona es capaz de hacerlo no por malicia, sino por un exceso de bondad. Pero también, atrás de esto, es diferente encontrar una intención ascética que límites, es decir, necesidades, ¿no? de llenar vacíos, de llenar vacíos de estima, vacíos de amor. Vemos como la cosa es muy diferente porque es importante siempre averiguar el fin, la motivación que mueve nuestras acciones. ¿Por qué? Porque nuestra acción, o sea, es el fin de nuestra acción que da el significado a nuestra acción, que da el valor a nuestra acción, grande o pequeña que sea. Entonces, primariamente, el primer problema que puede estar aquí es no saber decir de no. El segundo problema puede ser el miedo a decepcionar a quien tiene delante. Detrás de ese comportamiento se esconde una búsqueda de afecto, de consenso y de muchas otras cosas, ¿no? Que cada uno puede llevar en su corazón. Por eso no le decía de la intención que mueve esta bondad. El tercer problema es el enorme riesgo que tiene esta persona de convertirse en un adulador, es decir, en una persona que exalta cualquier cosa, cualquier característica o talento de los demás con el afán casi desesperado de ser aceptado. Detrás puede haber miedo a quedarse solo, una carencia de identidad y por lo tanto grandes inconsistencias en la personalidad. Personas que no se conocen, que no han hecho esa experiencia de amor, que no han encontrado el valor de sí misma. Y todo esto viene en cierto sentido camuflada en la aparente personalidad agradable, disponible y servicial. Eso es el primer territorio. El segundo es el territorio trinchera. El territorio pradera era la bienvenida incondicional a todos. El territorio trinchera es lo opuesto. Aquí no entra nadie. Y si alguien se acerca demasiado, corre riesgo de que lo reciban a tiros. Bien sabemos que una trinchera se construye precisamente para defender posiciones. En este territorio consideramos a aquellas personas que se defienden de todo y de todos. Aquellos que ven en los demás como una amenaza o incluso como enemigos. Por lo tanto, las mantiene a distancia. Aquí buscamos a esas personas que son extremadamente susceptibles, que se ofenden por cualquier cosa,
que no saben gestionar una crítica, una corrección o consejo directo. En este nivel encontramos personas extremadamente posesivas o celosas de cosas y personas. Son personas desconfiadas, pero a la vez suelen ser hipercríticos, juzgan con dureza y sin escrúpulos. Por lo tanto, insertados en un grupo no privilegian las aportaciones, sino los ataques, la polémica. Comentarios que llevan a celos, vanidad o superficialidad. Todo esto demuestra una gran inmadurez e infantilismo. Esto habla de una persona que no se ha sentido amada y por tanto se autopercibe como no amable, como indigna de amor. Con esto a la espalda le resulta casi imposible instaurar una relación serena, positiva y propositiva con el prójimo. El tercer territorio es el territorio fortaleza. Es una variante del territorio trinchera. En este territorio encontramos siempre una profunda situación de no aceptación de sí mismo. Y a la base podemos encontrar un escenario muy semejante al territorio anterior. Una persona que no ha sido estimada, valorada, que no se ha sentido amada y que probablemente ha recibido muchas heridas. Esa experiencia la lleva a activar un mecanismo de defensa inspirado a la virtud de la fortaleza, pero con una aplicación desviada, podemos decir, que se traduce en una fuerte autoexigencia que tiende a la perfección de sí mismo, pero solo con un tono puramente negativo, es decir, abraza las privaciones y acepta las renuncias personales como su estilo de vida. Es como si la persona se condenara porque considera que no está bien, no se considera digna de premios sino solo de castigos. Pareciera que su mayor convicción fuera la de no estar bien. Pero este no es el sentido de la mortificación y de la penitencia cristiana, claramente. La penitencia cristiana es un proceso de liberación de los pecados y de sus consecuencias, de reparación, de crecimiento, pero no tiene como marco el desprecio de sí mismo y muchos menos de las cosas bellas. ¿No? Es decir, desprecia su naturaleza, en cierto sentido caída, encuentra su belleza en Dios, en ser hijo de Dios, en encontrarse, en reconocerse hijo de Dios, amado y estimado por Él, valorado por Él. La mortificación entonces y la penitencia está bien, deben ser parte de nuestra vida, pero al modo cristiano. De lo contrario, existe el riesgo de caer en un tipo de culpo enfermizo del propio yo. Este desorden casi siempre va acompañado de autocompensaciones desordenadas que contrarrestan las ásperas penitencias autoimpuestas. Encontramos pues que la persona asume, por ejemplo, el tabaquismo exagerado, el autoerotismo compulsivo, tanto en hombres como en mujeres. Lo mismo el alcoholismo, también el victimismo, donde encontramos un nivel alto de susceptibilidad que reacciona encerrándose para evitar lo que juzga como un ataque a su persona. Personalidades que tienen este tipo de relaciones suelen ser extremadamente rígidas de pensamiento y las elecciones que hacen. Tengamos en cuenta que hablamos de rigidez, que es un defecto, no de la severidad, que es una virtud. Los santos son severos, pero no son rígidos. La rigidez es la incapacidad para ser flexibles, por tanto es la incapacidad para tener en cuenta las circunstancias concretas y evaluar cuándo y si posibles claramente excepciones. El rígido nunca hace esto. Por otro lado, también llevan como una doble personalidad porque se esfuerzan por hablar y actuar
no como realmente son, sino como ellos consideran que debe ser. Como podemos imaginar, también esto puede desembocar en intolerancia hacia todo el que no piensa como ellos. También acá hay mucho sufrimiento escondido y ese sufrimiento debe ser sanado. En cambio, un territorio maduro ciertamente tiene convicciones propias, pero también sabe tratar con tolerancia y respeto a las personas con convicciones diferentes. Bien, el cuarto territorio es el territorio encogido. Aquí encuadramos a las personas que son replegadas en sí mismas, un poco pasivas, con un tono vital bajo, que tienen muchas inhibiciones, que no hay que confundir con el autodominio virtuoso, como la castidad, la mansedumbre, la modestia, la continencia. No, la inhibición no es, también aquí no es una virtud, sino una debilidad, porque la persona virtuosa no es una persona inhibida, sino sabe qué debe hacer y qué debe evitar. Las personas que se encuentran en este territorio viven con una bondad resignada, quejumbrosa, como con una tristeza perennemente impressa en la cara. Diferente es como decir, en la virtud, o sea, sabemos qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, pero esto nos da gozo, felicidad, claramente, no tristeza, no una resignación triste, no un conformarse tristemente, para nada. Esta persona está siempre buscando aprobación de todo tipo y continuamente. Se ponen en situaciones de grandísima dependencia de los demás, incluso de personas, digamos, podemos decir, sobre todo consagradas. Dado que la persona carga siempre con este velo de insatisfacción y con un abatimiento profundo, su cansancio muchas veces se traduce en explosiones de ira, de rabia, que contrastan con la aparente tranquilidad y con la falsa bondad. Pero además de estas manifestaciones externas de desahogo, con frecuencia provocan que su situación les genere problemas psicosomáticos que llegan incluso a comprometer su salud. A este nivel es importante distinguir que la aparente bondad y serenidad de la persona no es virtud, sino solo debilidad. Es solo una máscara, un mecanismo de defensa. Cuando una persona es sana y santa, se ve, lo transmite de modo espontáneo y constante. Obviamente no solo porque sabe decir que sí o que no, sino también porque sabe que en ocasiones hay que guardar silencio y no responder. Esto también es un signo de madurez. Alguno podría decir, no, pero no responder es falta de educación. Pero recordamos que Jesús no siempre respondió a todo el que le preguntaba. Así lo vemos cuando, por ejemplo, interactuó con Herodes, que le hizo varias preguntas y a quien Jesús no le dirigió la palabra en absoluto. Y Jesús no era un maleducado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, otro territorio es el territorio desbordante. Estos son los que invaden los territorios ajenos y entran como sin nada. En estos territorios se mueven las personalidades autoritarias o manipuladoras, de modo, podemos decir claramente, consciente o inconsciente. Así que la curiosidad indebida, la crítica destructiva y el entrometimiento en las cosas de los demás es algo espontáneo para ellas. Es evidente que podemos encontrar aquí perfiles de liderazgo. Ya podemos imaginar cómo sería el encuentro de uno de ese territorio con uno del territorio encogido. Sería como si le pasara un tanque sobre un juguete de plástico. En este contexto se puede presentar otro tipo de manipulación, que puede ser el uso o el abuso de los demás para lograr mis propios fines, con recursos como la doblez, la hipocresía o la seducción. También tenemos el territorio obstruido, personalidades desordenadas, inconclusas, caóticas. Son personalidades que viven
sin horarios, con actividades improvisadas, siempre con la agenda llena. Hacen muchas cosas, pero no concluyen nada. Demasiados extrovertidos en el sentido de que viven hacia afuera, ayudándose a los demás, pero no son capaces de estar solo y de reflexionar un poco. Siempre tienen que estar haciendo algo. Es el hiperactivismo, podemos decir, un mal muy difundido hoy y muy poco reconocido. Incluso este hiperactivismo se encuentra en cosas de apostolado, siendo que en todo se requiere una regla, una medida, un orden, prioridades. En el territorio obstruido situamos personalidades incapaces de hacer elecciones significativas o de cambio de vida. No tiene un centro unificador de todo lo que lleva en mano. Parecen estar orgullosos de lo mucho que tienen que hacer, aunque objetivamente hablando no es tan confiable una persona que no tiene tiempos de descanso y horarios definidos de trabajo. También a la raíz de este territorio podríamos encontrar el temor a decepcionar a los demás. Después tenemos el territorio archipiélago. Sabemos que un archipiélago es un conjunto de islas. Por lo tanto, esta imagen nos propone un escenario donde hay un poco de tierra firme que se alterna con el agua. Aplicado a la personalidad, nos referimos a quienes tienen zonas sólidas y confiables y zonas ambiguas e instables. En práctica, tratamos de personas que tienen cosas buenas, pero restringidas a ciertos aspectos. Podemos decir que se trata de una personalidad leopardo en el sentido de la alternanza de las manchas, pero también son un poco camaleónicas porque no suelen expresarse con claridad, sino que adoptan un discurso variable, porque a cada uno dice lo que quieren que les venga dicho, para no crear problemas o para no quedar mal con nadie. Puede ser una persona capaz de colaboración y al mismo tiempo perezosa y prevalentemente pasiva. También en este territorio se puede generar doblez de vida. Son personalidades y raíces, fundamentos sin una base sólida. Y en fin tenemos el territorio fructífero que hemos tratado al último, que es el territorio sano. Vamos a ver algunas características. Y siendo esto el territorio sano, es el territorio hacia el cual tendremos que caminar todos nosotros. Vemos algunas características. La sana confianza en sí mismo o la sana autoestima. Esto pasa claramente por el conocimiento de sí mismo, pero no de una perspectiva simplemente horizontal, sino a la luz de Dios, precisamente lo que es, digamos, la filosofía, ¿no?, de este itinerario. Y esto pasa claramente por el conocimiento del propio temperamento, de los talentos, de los recursos, pero también de los propios límites. Con humildad pongo en juego el bien que tengo, escuchando y acogiendo lo que los demás me aportan y trato de mejorar los aspectos menos positivos. La sana confianza en sí mismo lleva a saber estar consigo mismo con una sana independencia de los demás, independencia afectiva, independencia de los criterios de aceptación de todo el que tenga delante, así que no sentirá la necesidad de buscar la estima, la consideración, sino por parte de Dios, dejando en claro que esto no significa que no se implique la relación con los demás y por supuesto tampoco implica dejar de lado la caridad. En este territorio fructífero se tiene conocimiento de los propios recursos con los que se cuenta y esta claridad, por lo que no se verá, nunca le permitirá considerarse a sí mismo desprovisto y mucho menos considerarse como un desecho, como algo que no vale. Claramente mira siempre estos recursos, estas capacidades como un don
no como algo que se ha dado por sí mismo, sino como un don dado por parte de Dios y como un don que tiene que hacer fructificar por el proyecto de amor que Dios ha sobre él, motivo por el cual le ha dado esas características. Pero también se tiene conciencia de los propios vicios. A eso los podemos enmarcar en tres grupos. Algunos vicios no los podemos quitar, otro lo podemos disminuir y otro no lograremos ni quitar ni disminuir. Y en este caso tendremos que aprender a gestionar de modo que no haga daño. Será en el propio camino de crecimiento donde vayamos delimitando cada uno de los propios vicios para llegar a distinguir unos de otros. Otra característica en este territorio es que se pueden alcanzar objetivos a largo plazo, pero también a corto plazo. Se sabe poner límites sanos a las personas para que ninguno sobrepase los límites convenientes para el bien propio y para el bien de los demás. Por ejemplo, quien desea mantener un trato de usted en vez del tú, custodiará que el trato se mantenga en este nivel. Cuando alguien quiera superar el límite de cercanía, esa persona explicará las razones por las que prefiere no adoptar el trato de confianza y pedirá que se respete. Pensemos también a las personas casadas que no deben tener relaciones cercanas con quien sea. Esa es una sana prudencia. Una esposa no debe tender a la amistad cercana de los hombres y del mismo modo el esposo no debe tender a buscar nuevas amistades femeninas. Sobre todo cuando se habla de mejores amigos, porque el mejor amigo de cada uno es el propio cónyuge. Saber poner límites, saber aplicar la prudencia. Muchas veces los problemas entre las familias, entre los esposos, salen propiamente por falta de prudencia y ante todo claramente por falta de conocimiento y de una mínima formación en esto. En el territorio sano se afronta con serenidad los límites personales, las propias zonas de sombra y los propios defectos. Se ha una buena relación con los demás, relaciones cordiales, propositivas, gran capacidad de diálogo sereno y respetuoso. No existe el tracto despectivo ni de frente ni detrás. Otra particularidad es la capacidad de trabajar en equipo, manteniendo un proyecto común, aportando el parecer personal sin aferrarse a la propia perspectiva. Bien, estos son los 8 territorios que este autor ha averiguado, ha individuado y que expresan los principales modos de trato que tenemos en nuestras relaciones con los demás. Ojalá que este contenido sea de ayuda para seguir ahondando en el conocimiento de sí mismo, de modo que nuestro trabajo de crecimiento personal sea más fácil y por tanto podamos aumentar nuestra capacidad de amar, superando nuestros límites, nuestras debilidades, nuestros vacíos y nuestras heridas que representan siempre muros, límites para crecer en el amor, que acordámonos es el fin por el cual somos estados creados, es decir, la santidad, que otro no es crecer a semejanza del amor de Dios. Como siempre, quedo a su disposición para responder las dudas que les surjan a través de los grupos de WhatsApp que pueden encontrar en la descripción de este video. Los espero en la próxima sesión. Dios los bendiga. Hasta luego.